El juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento. Bienvenida a Tribu Digital. Hoy iniciamos un espacio de opinión política interactiva donde predomina el poder de las redes. Yo soy la voz y él, un perfecto desconocido, como tú o como yo. Conéctate y ser parte de esta conversación. Hola vos, soy Javier Guerrero Casares. Ya lo dijiste, un perfecto desconocido. Comunicador social apasionado, pero con muchas ganas de comprender el poder de las redes y también lo que nos dice el marketing político digital. Hoy el influencer político que nos acompaña es Enrique Gómez, candidato a la presidencia de la República por Suma. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Nuevo en la política, nuevo en las redes. Un desconocido más. Somos igualitos, ¿no? Así que nos van a conocer a partir del día de hoy. Muchas gracias. Arrancamos y le invitamos a ver esa pantalla para conocerlo un poco más. Por favor, Vamos. giremos y vamos a ver qué nos dice. ¿Qué le dice esa imagen? Wow, el jefe. El jefe. Apasionado. ¿Qué le significa para usted en su vida? Lo más importante, definitivamente. ¿Ha visto milagros en su vida, por Dios? Muchos. Veíamos, venga para acá, ya hemos visto la imagen. Veíamos en su perfil, ¿no? Conocíamos un poco más. Los milagros han estado ahí, hace un año recién. ¿Qué le pasó? ¿Cuándo fue esa presencia que sintió más de Dios? A ver, si lo ponemos al año pasado, es un caso muy concreto, ¿no? Ese fue un momento en el cual me dispararon, 4 veces me pegaron, la quinta fue al carro. Si me voy al 2011, un accidente de moto mientras estaba en Haití. Curiosamente, iba a rescatar a unas amigas de una situación que estaba pasando. Haití, muy particular, estaban incendiando una población, bodegas y tal. Ellas viven arriba de las bodegas. Yo creo que cada día, cada espacio es una oportunidad. Yo particularmente como creyente agradezco a Dios cada momento, cada regalo. Entonces, para mí es eso lo más importante. Enrique, ¿de qué línea religiosa eres? ¿Católico, Sí, cristiano? claro. A ver, yo soy católico porque es como he sido criado, pero sobre todo la convicción es cristiano. Y yo creo que independiente a la rama particular, todos quienes creen o quienes creemos en Cristo sabemos que Él es la persona pues, que nos acompaña. Somos 18 millones de ecuatorianos, un poquito más. Religiones tenemos muchas, ¿no? Testigos de Jehová, mormones, católicos, cristianos. ¿Cómo gobernar para todos en el campo religioso? Lo que pasa es que al final de cuentas siempre va a ser el mismo Dios. Cada uno lo va a interpretar, lo va a encontrar de una forma distinta a través de diferentes interpretaciones, pero vamos, es el mismo. Enrique, tengo una pregunta para ti. ¿Tú estarías dispuesto a trabajar con un colaborador ateo? 100%. Ok, Enrique, gracias. Definitivamente. La esfera digital se ha convertido en un campo clave de batalla electoral. Andrés Jaramillo, CEO de Content Manager Ecuador, realizó un estudio con Social Alert, una de las herramientas clave de Go Social Suite. Y aquí está para hablar del número de usuarios que han hablado del candidato. Andrés, ¿qué nos dicen las redes? Enrique, qué gusto. Mucho gusto. Bueno, Andrés, las cuéntanos. redes, Javi, te cuento que nos dicen y nos dan datos bastante reveladores que tienen que ver con el número de usuarios, 1.400 usuarios en un mes, Enrique. Publicaciones, 2.400, lo podemos ver ya en pantalla, 2.600 comentarios y además 16.400 me gusta, Javi. Esos números nos impactan, ¿no? Porque podrían ser los tuyos, podrían ser los míos, pero para un candidato de la presidencia de la República, ¿qué nos dicen? De hecho, esta conversación debería ser diaria, no la que se hace en un mes. En ese sentido es un poco baja esta conversación. Pero ciertamente hay algunas cosas que han penalizado al candidato. Uno, que hay un candidato, un ex candidato a la presidencia en Colombia que cada vez que se buscan en las redes sociales aparece primero ese candidato y no el candidato ecuatoriano. Pero también tiene que ver con el poco tiempo en el que ha estado en la esfera digital. Fíjate que en TikTok, que es una de las redes sociales en donde mejor le va, no llega a los 500 usuarios. Estoy seguro que en el barrio tiene más conocidos que en TikTok, candidato. En las empresas tienen más conocidos. ¿Qué le parece estos números? Y basándonos en este tema, ¿no? Recién aparece el Enrique candidato. No vemos las redes del Enrique empresario, familia y demás. ¿Cómo es eso, esa nueva etapa? A ver, partamos de la premisa de que nunca había manejado redes abiertamente. Es decir, siempre eran ¿Cómo? redes ¿Y qué cerradas. clase de millennial es?
Yo creo que tengo mi prioridad y mi foco está en la casa, mis hijos y mi esposa. Y la verdad es que llevar tiempo de calidad a ellos es la principal tarea. Entonces, para mí esa interacción, si bien necesaria e importante, es distinta. Al final de cuentas, yo llego, dejo el celular y pues hay quienes me reclaman de que no contesto desde temprano hasta el día siguiente porque ya estoy en otra. Así que, pues nada. Pero sí se ha dado cuenta del poder de las redes sociales. Es impresionante y es lo que tenemos que fortalecer. Hoy soy consciente de que es en ese espacio donde nos vamos a encontrar, donde vamos a darnos a conocer. Yo como Enrique, pero sobre todo el plan de gobierno. Gracias, Enrique. A manera de spoiler, en 2 segundos, ¿qué se nos viene en sus redes? ¿Qué se nos viene en las redes? Bueno, a ver, viene un impacto muy fuerte. Viene un impacto muy fuerte. Pronto lo van a ver y va a ser, o sea, lo que hemos dicho siempre, va a ser de alto impacto, pero con una muy baja inversión, porque queremos que sea la campaña de más baja inversión, pero con el más alto impacto. Muy bien, tome su like. Muchas gracias. Regresamos en breve con el contenido trend de nuestro invitado. No se vayan, los veo desde el metaverso. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Llegó el momento de descubrir el contenido trend de nuestro influencer y medir su poder en las redes a través de 4 ejes temáticos. Haremos 4 preguntas, acompañadas de repreguntas rápidas. Las respuestas no deben superar los 3 minutos. Tiempo en marcha, que el feed no espera. Al final de cada participación, nuestros invitados harán un análisis rápido, concreto y bien fundamentado sobre la viabilidad en la propuesta. En 4 minutos, sin rodeos y directo al punto. Mucho ojo, el análisis se enfoca en el contenido de la respuesta, no en el candidato. Enrique, entramos en materia. Nuestro primer trend de esta noche es economía, productividad y energía. Arranquemos con este primer punto que fue 2024, el boom. ¿Qué va a hacer en energía? A ver, la energía tiene que ser resuelta, pero no tiene que ser resuelta como la han considerado hoy. Hoy nos cuentan la historia de que faltan 5.000 megavatios, cuando hay 5.000 megavatios más que se consumen por los camaroneros y 1.000 megavatios más que se consumen por las petroleras. Es el número total que necesita cubrirse a nivel país. Considerando que de los 5.000 nos faltan 1.600, el Ecuador tiene que considerar abrir un espacio importante y significativo a la inversión privada. Cuando el gobierno garantice energía a los ciudadanos y la empresa privada pueda abastecer a la industria, al comercio y a estos otros sectores que producen y generan desarrollo. ¿Alianzas público-privadas, privatizar la energía? A ver, definitivamente la alianza público-privada es la mejor opción siempre, siempre cuando va a ser importante que el gobierno pueda ser el que tome las principales decisiones. Cuando hablamos de privatizar, y esto es importante separar la respuesta, nosotros decimos que el Estado, el gobierno va a seguir garantizando la energía a los ciudadanos, pero va a abrir la puerta para que el público pueda participar, el privado pueda participar atendiendo a las compañías y a esos otros actores. Por tanto, no es privatizar, sino abrir el espacio para que puedan generar. El plan de gobierno nos habla de energías renovables. Esto es mediano y largo plazo. En el corto, ¿qué se va a hacer? Necesitamos crear un adecuado balance en la producción energética. Hoy Ecuador genera 80% en hidroeléctricas y 20% en otras fuentes. El mundo entero funciona a 48% en energías térmicas, 35% en hidroeléctricas y este 20%, un poquito más, en energías varias. Ahí están las renovables, eólica, solar y tal. El foco tiene que ser en asegurar lo que se llama potencia garantizada. Y con esto vamos a tener el enfoque necesario para que no tengamos más apagones. Esto tiene que ser de inmediato y esa es la diferencia. Con Enrique en el poder en el 2025, ¿no vamos a tener apagones? Vamos a empezar el año a la mitad. Por tanto, si es que ya lo han resuelto, podemos continuar. Y si no, vamos a generar la transición rápida como pudo ocurrir desde diciembre del año anterior. Vamos con la materia económica. Veíamos en su perfil ese tema de la imposición de impuestos. Usted dice, sí, necesitamos el dinero para poder hacer todo lo que necesita el país. ¿Qué va a pasar con el IVA? A ver, nosotros teníamos un país con una deuda o un desfase fiscal de 5.000 millones.
En el momento en el que subieron el 3% del IVA, esto redujo ese déficit de 5.000 a 2.000 millones. Cada punto en el IVA significó 1.000 millones más para el gobierno. Ahora, si lo hubieran invertido adecuadamente en seguridad, como nos lo ofrecieron, hubiera generado un impacto, que hoy no lo vemos. Y es ahí cuando lo que tenemos que ver es de qué manera se reorganiza, se redistribuye todo lo que es el aparato gobierno para con eso no necesitar tanto impuesto y poder reestructurar. Pero la prioridad es atender a la ciudadanía. Seguridad, generación de empleo, salud y educación. En esos 4 puntos que hemos definido como rescate. Se mantendría en el 15% entonces. Lo he dicho como los 3 primeros meses, mientras se logra redistribuir esto, que el gasto corriente pues hoy es importante en el Estado, donde tenemos que cambiar esa transición. Los perfectos desconocidos como Javier Guerrero y todos los que estamos aquí somos los que pagamos impuestos, somos los que pagamos el IVA, somos los que pagamos al día y los que nos manda el SRI una nota que dice usted debe 30 centavos cada fin de trimestre. Pero los conocidos tienen cómo evitarlo legalmente. Exactamente, ¿qué hacer con la evasión tributaria? Vamos, ahí tenemos que hacer un adecuado seguimiento. Hay que ver de qué manera lo que ha pasado tiene que reestructurarse y es donde el Estado tiene que garantizar que aquellos deudores paguen. Por un lado eso es importante, pero por el otro lado crear la oportunidad para que también existan los alivios necesarios para que sobre todo pueda crecer la empresa. Si crece la empresa, si crece el empleo en lo privado, el Estado no va a ser el principal foco de empleo, que hoy sí lo es. Esta balanza tiene que cambiarse hacia ese segmento. Con eso, el Estado va a necesitar menos dinero y al necesitar menos dinero va a necesitar menos impuestos. Por lo tanto, la ciudadanía va a poder vivir mejor. Esto va de la mano con la productividad. ¿Cómo hacer que las empresas internacionales se fijen en el Ecuador? Se van para Colombia, las propias empresas ecuatorianas se fueron para Perú. ¿Qué hacer de nuevo para que Ecuador sea un foco atractivo? Tú tienes 3 cosas que marcan esto a favor y en contra. El internacional ve a Ecuador como una oportunidad porque en Ecuador hay dólares. Sin embargo, hay una inestabilidad política y hay una inestabilidad jurídica. Esas 2 no te dan la garantía para invertir en un país tan inestable. Esto hace que vayas a Perú, donde a pesar de transiciones de gobiernos, las líneas y las políticas públicas se mantienen. Eso hace que las empresas crezcan. Esa estabilidad queremos para Ecuador. Similar caso Colombia. Gracias, Enrique. Tenemos el gusto el día de hoy de contar con Carolina Jaramillo, analista político, y Cristóbal Buendía, jurista reconocido, en este panel de expertos de este programa. Señores, ustedes tienen 4 minutos para su interacción. El discurso del candidato es sin duda interesante, las propuestas suenan muy bien, sin embargo yo encuentro una gran carga de diagnóstico y poca profundidad en las propuestas, sobre todo en torno al tema de energía. Creo que está muy bien diagnosticado el asunto, pero no encuentro una real solución a los problemas de los ecuatorianos. Cuando el candidato nos habla del tema económico, creo que es muy interesante cuando él hace mención al tema de la redistribución. A mí me queda debiendo un poco en cuanto al plan de trabajo, el cómo lo haría, cómo encontrar mecanismos reales para, por ejemplo, evitar la evasión fiscal. Me gustaría que se entienda y se profundice precisamente cómo hacer esto, porque me parece que si bien él ha sido muy claro en varias de sus intervenciones en decir que los 15 puntos del IVA se van a conservar si él llegara a Carondelet durante 3 meses, bueno, ¿qué pasaría después? En el tema tributario es muy importante que los ciudadanos comprendan qué va a pasar con esto y sobre todo entender que si él apunta a que no haya evasión fiscal, que nos explique cómo será esto durante su gobierno si él, tal como lo he dicho, llega a Carondelet. Nos ha dicho también que esos 3 puntos menos en el IVA implican una suerte de redistribución de los recursos, entiendo yo, hacer más eficiente el gasto. Es decir, justificar esa reducción de los 3 puntos del IVA después de estos primeros 90 días en una reducción del gasto en el presupuesto del Estado. Pero no nos ha sabido precisar qué efectivamente va a reducir, porque de una u otra manera los servicios públicos están justamente atados a la necesidad presupuestal. En el tema energético sí, tiene bastante claras las cifras, que eso es bastante bueno, es decir, sabe de lo que está hablando.
Y eso es importante. No obstante, sí creo y coincido con Carolina que debería ser más preciso después de identificar el qué, el cómo lo va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer y cuáles son los recursos que se van a requerir para ejecutar esos planes y esas acciones que se están planteando. No hay que olvidar que efectivamente este gobierno es un gobierno de transición, es decir, que enfrenta o podría enfrentar el candidato de ser electo presidente de la República una suerte de inestabilidad política también, que hoy la vive el Ecuador. Entonces, ¿qué tan viable son estas propuestas que nos ha planteado en lo económico, en lo productivo y en el tema energético, cuando no se sabe dentro de su estructura política partidista qué tan posible es lograr los acuerdos en lo político que viabilicen la propuesta o la efectiva aplicación de sus objetivos o metas? En este momento vamos a hacer una pausa. Primero, ¿qué le opinas sobre este análisis que han tenido los dos analistas? Sí, a ver, definitivamente hay una estructuración que ya existe y que viene basada en un presupuesto lineal. Un presupuesto que no significa que porque ya exista lo hayan usado bien las instituciones. Y ahí hay que diferenciar lo que es sueldos y salarios y lo que es inversión pública, siendo la mayor parte viene de sueldos. Entonces, eso es una de las primeras reestructuraciones. Con respecto a la parte energética, definitivamente tú tienes procesos de rápida contratación, de emergencia, que ya existen, que si los hubieran usado bien, no tendríamos... De hecho, si los hubieran usado en diciembre del 2023, como era, no hubiera pasado en abril. Si lo hubieran hecho tarde y lo hubieran hecho en abril, no hubieran pasado los apagones de noviembre. Entonces, ahí un poco lo que ha pasado es que estaban preocupados en otros menesteres, quizás consulta popular y esas otras cosas. Es ahí donde va el foco de atención. Muchas gracias, Enrique, por tu respuesta. Y en este momento vamos a hacer una pausa porque... ¡Vamos a jugar! ¿Miras ese fajo de cartas en la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Por favor, elige una. ¿El número? Ok, 3. El número 3. Ahora dime, ¿qué es lo primero que viene a tu mente al ver la imagen? La importancia por quienes hay que trabajar. ¿Qué hacer con esas medidas, tanto en lo económico, en lo social, para los sectores más vulnerables del país? Volvemos al punto anterior. Si logramos balancear la necesidad y enfocar en la atención social, disminuyendo los otros gastos, vamos a poder tener un mayor impacto en las necesidades de cada ecuatoriano. Y ese es el foco sobre el cual queremos atender. Son personas de la tercera edad las que vemos en nuestra pantalla, en la opción número 3 que elegiste. ¿Cuáles van a ser las políticas públicas para ellos? A ver, nosotros tenemos que definitivamente garantizar el acceso a salud pública para ellos, siendo a través del IES si son jubilados o siendo a través del Ministerio de Salud Pública en caso de no serlo. Eso es importante. Garantizar los beneficios en cuanto a las oportunidades que puedan tener aquellos que todavía estén en edad laboral, que puedan acceder a empleo. Y es ahí cuando tenemos que jugar una suerte de política pública que garantice no solamente a los adultos mayores, sino también a cada ecuatoriano de poder ingresar en el mercado laboral. Temas muy sensibles, Enrique. Y hablando de temas sensibles, vamos con el tren número 2, que es la seguridad en el país. Otra de las fuerzas del orden, narcopolítica y todo lo que está alrededor de ello. ¿Cuáles son los puntos claves de tu plan para combatir lo que está pasando en el país? Yo separo eso de dos maneras. La primera es toda la parte donde tenemos que establecer un control adecuado. Ahí planteamos fortalecer la Policía Nacional, fortalecer las Fuerzas Armadas, fortalecer a la Fiscalía y fortalecer a todo el ente judicial. Llegando ahí a establecer los jueces sin rostro, donde podamos atender y garantizar la seguridad de los jueces también. Implementando inteligencia artificial, ahí tenemos un punto súper importante, donde tú puedes ver la variabilidad del juzgado que se da a partir de lo que un juez ha definido. Si tú logras evaluar cada decisión que ha tomado, tú puedes ver cuándo va por su criterio, como siempre ha ido, o cuándo puede desviarse por algún tipo de interés. Esto ya existe en otras partes. Y es ahí cuando tenemos que enfocar que ese criterio sea siempre el mismo. Y si es que en algo varía, ¿por qué varió? Eso es importante tenerlo presente. Hay que ver si es por miedo o por intereses.
Con respecto a la siguiente parte, es crear un monitoreo y un control a nivel ciudad, así como fronterizo, donde buscamos cerrar el país, cerrarlo adecuadamente para poder tener un control adecuado. Esto lo explicaba hoy en la mañana como si tenemos un cuarto que se está inundando, lo primero es cierro la llave. Luego de haber cerrado la llave, cerrando el ingreso de personas con orígenes inadecuados, de contrabando, tráfico de armas, todas las otras ilegalidades que existen, luego vamos a lo micro y es controlar los espacios dentro de las ciudades. Estos serían como esos dos grandes puntos. Pero luego vamos a lo social y tenemos que empoderar a cada barrio, a cada líder, a cada persona para que pueda ser quien de manera propia y comunitaria vaya identificando qué factores de seguridad se pueden mejorar. Y es ahí cuando restringimos el espacio para que los jóvenes y adolescentes entren en estos grupos a los cuales hoy ya pertenecen. Lo has dividido en 3 partes de esta respuesta. Vamos con la primera. Hablamos de jueces sin rostro, pero a la par lo que vemos es que el narcotráfico, sus tentáculos son muy fuertes, ¿no? Entran tanto en instancias de las fuerzas del orden como también en la justicia. ¿Cómo lograr hacer que esto no pase? Y esto no es una realidad solamente de Ecuador, ¿no? Hablamos de que toda la región, por no decir el mundo entero, lo ha vivido. Sí, yo prefiero pensar que es por miedo a las retaliaciones. No pensar en que es por intereses. Pero, pues al final de cuentas, hay que hacer la evaluación adecuada para poder determinar quiénes están ejecutando su trabajo de manera correcta y depurar el sistema de aquellos que no. Ese sería el principal enfoque en ese tema. Ahora, en el tema de las fuerzas del orden, han pasado muchos temas. Lo último que pudimos ver es precisamente un ex experto en el tema del narcotráfico en Europa mandando droga desde Ecuador. ¿Cómo lograr limpiar y depurar eso? Sí, definitivamente la depuración tiene que ser a todo punto y esto es algo determinante porque lo que pasa hoy es una suerte de terminan vinculados, volvemos a lo primero, por miedo o por intereses. Y es en ese foco en el cual tenemos que hacer una transición importante, donde lo que va a priorizarse es el ciudadano, el ecuatoriano, su seguridad, su buen vivir. Y con eso logramos salir de ese otro espacio, abriendo puertas a esa transformación que queremos. Entonces, es ahí donde lo veremos. Ahora en la segunda parte que nos decías era blindar el país, ¿no? Cerrarnos y hacer un búnker del Ecuador. Pero lo que pasa es que aquí adentro tenemos mafia albanesa, mafia italiana, mafia brasileña, mafia colombiana, mafia mexicana, por nombrar las 5 primeras. Porque de ahí, si nos ponemos a indagar un poquito más, es más complicado el tema. La narcopolítica, el narcoestado y el narcotráfico es un tema de un paraguas internacional. Sí. ¿Cómo lograr aliarse con los otros para lograr enfrentarlo? A ver, lo has descrito como la primera parte. Lo hicimos justamente de ambos lados. Tenemos que cerrar fronteras y espacios para poder controlar de mejor manera lo que está pasando adentro. Pero en paralelo, en simultáneo, adentro tenemos que ir viendo qué está pasando, dónde está pasando y completar los operativos de manera adecuada para cerrar el círculo. Ahora, en la tercera parte hablabas de los perfectos desconocidos, ¿no? Los ciudadanos que tenemos miedo a que pase lo que pase con las fuerzas del orden, incluyendo con los últimos casos que son de conocimiento nacional, con el terrorista, con los GDOs y con todas las bandas que tenemos. ¿Cómo empoderarles y cómo hacer que otra vez el ciudadano común, el Javier Guerrero que está, el perfecto desconocido, vuelva a tener el valor de salir a la calle? A ver, nosotros tenemos que, implementando estos 2 puntos primero, vamos a, en paralelo, abrir ese espacio hacia la creación de empleo. Entonces tenemos que ver que la seguridad se tiene que ir implementando, tiene que ir mejorando progresivamente, mientras también el Ecuador se abre hacia ese Ecuador de largo plazo, definiendo un camino país, definiendo la ruta que queremos para el Ecuador y los ecuatorianos. Vamos a crear la política pública que facilita a las empresas obtener los inversionistas como créditos de bajo porcentaje de interés. Esto, empatado con emprendimientos, va a abrir un espacio laboral grande donde todos estos, nosotros, los perfectos desconocidos, vamos a entrar justamente en la dinámica laboral distinta. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Ahora, Carolina y Cristóbal, su turno. Corre el cronómetro, por favor. El candidato ha planteado tres segmentos o 3 aristas de su propuesta de seguridad. Lo institucional, desde el tema de fiscalía, función judicial, desde los cuerpos de seguridad,
policía, ejército, y adicionalmente nos ha planteado un tema social. Pero ha planteado también algo que me daba poderosamente la atención, el tema de cerrar las fronteras. Es decir, que no necesariamente tengamos un libre tránsito de personas, sino que haya una suerte de mayor revisión sobre su pasado judicial o sobre algún tipo de implicación en actividades no permitidas por la ley. Consideramos que es importante, pero no hay que olvidar que cada medida de seguridad tiene incidencia en otras facetas de la economía o de la actividad del país, por ejemplo en el tema turístico, por ejemplo en el tema comercial. Creo que es importante que el candidato pueda considerar estos aspectos que podrían tener incidencia en su propuesta. Que vuelvo y repito, es una propuesta que ya otros países lo han planteado, no con muy buenos resultados o con muy buena temporalidad en su aplicación. Se nos ha dicho y ha utilizado la palabra fortalecer, pero es un término un poco etéreo. Es decir, fortalecer, hay varias aristas en la posibilidad de fortalecer. No sé, Carolina, si es que estás de acuerdo. Creo que el fortalecer a partir de ¿qué? De armamento, a partir de formación, a partir de mayor presupuesto, no sé, de mayor capacidades legales. Y en ese último punto quisiera referirme al tema de los jueces sin rostro que nos ha dicho. Sí, efectivamente es una práctica que algunos países lo aplican, pero esos modelos de juridicidad o de procedimiento judicial son diferentes a los ecuatorianos. En el Ecuador todavía prima el tema del principio de inmediación, es decir, que una persona que es juzgada tiene el derecho de saber por quién es juzgado. Entonces creo que ahí habría un tema de reforma legal, que es lo que está planteando el candidato, que vuelvo y repito, nuevamente esto aterriza en lo político, a ver qué tan viable podría ser considerando su estructura organizacional política. No sé, ¿qué opinas, Carolina? Estoy completamente de acuerdo contigo, Cristóbal, y siento que estas son propuestas llenas de qué, pero carecen de cómo. Y esto es súper preocupante porque en el Ecuador los ecuatorianos necesitamos conocer los cómo y los candidatos nos dicen muchos qués y nos llenan de retórica. Y lamentablemente hoy más que nunca el Ecuador necesita propuestas concretas. Estamos llenos de vamos a fortalecer y vamos a crecer y vamos a adelantarnos y vamos a... es muy importante que ahora, tal como decía Cristóbal, nos digan cómo vamos a fortalecer a las Fuerzas Armadas, porque acabamos de salir momentos coyunturales muy complejos. Vamos a fortalecerles dándoles más estados de excepción, dándoles más armas, por ejemplo. Entonces es súper importante que ahora mismo todos los candidatos, y hoy que estamos escuchando al candidato Gómez, nos diga exactamente cómo. Eso es necesario y es importante ahora mismo. No necesitamos más retórica, necesitamos más cómo. Entonces, yo suscribo lo dicho por Cristóbal en la medida en la que si vamos a cerrar las fronteras, ok, ¿cuáles han sido los casos exitosos de esta medida? Al menos en Latinoamérica no necesariamente ha sido exitoso. Vamos a requerir el pasado judicial de quienes van a cruzar las fronteras. Ok, ¿cuánto eso garantiza que haya más seguridad en un país? Si revisamos por los porcentajes de quienes delinquen y quienes están privados de libertad ahora en el Ecuador, resulta que no necesariamente son extranjeros. Entonces, es bien importante que se nos diga cuáles son los cómo de las propuestas. Rápidamente, Enrique, muchos qués, pocos cómo. Rápidamente responder esas inquietudes que tenían los analistas. Sí, a ver, básicamente si vamos atrás y ven lo que nos pidieron en el ECO 911, nos dijeron tienen un mes para resolverlo. Y se resolvió. Entonces, si tuviéramos una entrevista más rápida, con tiempos más largos, podemos llegar a los detalles y la implementación, porque lo más importante al final es la solución para los ecuatorianos. Eso es. Partiendo de la premisa, muchos han llegado sin saber qué, menos sin saber cómo, otros sin tener equipo. Entonces, al final, yo creo que es válida la pregunta, pero tenemos hoy la seguridad de que el equipo está conformado de una forma tal en la que la implementación va a ser la más rápida. Por eso hemos definido el primer año como el rescate en tema de seguridad, en tema de empleo, en tema de salud, en tema de educación, para luego pasar del segundo al cuarto año en la transformación. Ya está establecido, si ven, nuestro plan de gobierno habla de 360 páginas, 356 para ser exactos, donde habla de tener 20 bases militares, donde habla de drones de alta calidad
que vigilan a larga distancia los puntos, pero no solamente los puntos fronterizos, sino también los puntos de haciendas que cruzan de lado y lado, por donde entra de gran manera el contrabando en el norte o por donde sale el tráfico de combustible e ingresan armas por el sur. Bases militares que de una u otra manera empatan con las bases internacionales y que empiezas a cerrar el país. Hay la implementación, hay la experiencia, vamos a eso. Muy bien. Ahora te vamos a preguntar, Enrique, tú que eres el influencer político del día de hoy, ¿quién te susurra al oído? Te invito a que puedas ver esta pantalla y ver la siguiente parte del perfil. ¿Quién es ella? Ella es mi chochi, Len. ¿Cómo se conocieron? Definitivamente nos conocimos en el año 2015 en un movimiento católico de voluntariado. Entonces había como esa doble actividad. Teníamos por un lado el ir a un movimiento católico de oración, pero por el otro lado hacer proyectos sociales, construyendo casas. Pero no fuimos pareja sino hasta mucho después, así que fue un proceso distinto. ¿Cómo le convenció? La verdad es que tuve que hacer el esfuerzo ahí Tuve que hacer el esfuerzo de estar ahí insistiendo. Muy bien. ¿Vamos a tener la figura de la primera dama en su gobierno? Yo creo que es muy necesario y muy oportuno. Tenemos un país que empata de una manera fuerte en la necesidad de interacción, donde ya no son los unos contra los otros. Somos todos los ecuatorianos que queremos una transformación real por el país. Y es ahí cuando necesitamos abrir los espacios para poder escuchar a cada uno. ¿Y está Lex preparada para esta responsabilidad? Bueno, ha tenido las oportunidades, ha tenido los espacios, definitivamente ha sido parte de un proceso social en fundaciones y luego en otras instituciones que le ha permitido también conocer esa realidad. Ahí se le ve el corazoncito. Vamos con la voz. Un emoticón de corazón para Lec de nuestra parte. Y antes de irnos a corte, consultaremos con Andrés Jaramillo sobre el sentimiento generado en las interacciones de los posts de los candidatos en redes sociales. ¿Son positivas, negativas o neutras? Andrés, cuéntanos qué nos dicen las redes. Pues lo que tenemos es que el 52.39% es lamentablemente negativo. El 35.25% es positivo y el 12.36% es neutro. El azulito representa generalmente las noticias de los medios de comunicación que registran los hechos con cierta imparcialidad. Pero el 52.39% tiene que ver sobre todo cuando salen las encuestas, estas famosas encuestas que lo ponen a la cola y se revive esta idea de que efectivamente quizás fue una mejor idea elegir a alguien que sea más conocido en las redes, en el espectro público, para poder liderar esta campaña. Sobre todo pensando que es una campaña bastante corta y con muchos candidatos. Hay muy poco espacio para poder brillar, a menos que se haga algo realmente disruptivo. Y el sentimiento positivo, pues, viene de dos temas. Uno, usted hizo una entrevista en La Posta hace poco, en donde se le pudo conocer más allá del candidato, la parte humana, la parte más de su historia de vida, y eso fue bastante bien recibido por la audiencia digital. Pero además, también un buen elemento en el video que hizo sobre la digitalización como parte de la política de Estado. Esto también recibió muchos aplausos de las redes, así es que en esa parte, like. ¿Qué te parece, Enrique, este sentimiento de las redes? A ver, yo creo que definitivamente tenemos la oportunidad de darnos a conocer. Pasamos de un 18 de noviembre muy rápido de inscripción de candidatura, ha pasado el tiempo, hoy tenemos que llegar a crear ese impacto mayor y dándole la oportunidad a todos aquellos que están de conocernos, de conocer la propuesta y de ver que lo que queremos es un nuevo país. Justamente lo que hemos dicho, rescatar y transformar al Ecuador. Regresamos después de la pausa con nuestro influencer político Enrique Gómez. Conversaremos sobre política internacional, salud y educación. Ya volvemos. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Seguimos conociendo el contenido trend de nuestro influencer y su poder en las redes a través de 4 ejes temáticos. Nos quedan 2. Te recuerdo que tus respuestas no deben superar los 3 minutos. ¡Vamos por ello! Al final de cada participación, nuestros invitados harán un análisis rápido, concreto y bien fundamentado sobre la viabilidad de la propuesta en 4 minutos, sin rodeos y directo al punto. El tercer eje temático de esta noche está relacionado con política internacional y vamos al grano. Política internacional, Enrique. Hemos hablado de seguridad, hemos hablado de economía, hemos hablado de productividad y esto va de la mano con la política internacional.
¿Cuál es tu sentimiento de lo que está pasando en ese momento en la región y en el mundo? Sí, a ver, nosotros hemos tenido reuniones hoy ya con varias embajadas, con organismos internacionales, y luego hemos visto un poco lo que ha venido pasando a razón de toma de decisiones país. Y una de las cosas que hemos definido como más importantes es que Ecuador tiene que garantizar siempre la soberanía y el beneficio para sus ciudadanos. Y basado en ello vamos a hacer todos los acuerdos necesarios. Sí estamos abiertos a recibir bases internacionales, sí estamos abiertos a recibir créditos, inversiones de organismos internacionales que permitan desarrollo e implementación de proyectos para Ecuador. Existe un fondo importante que empata con telecomunicaciones, acceso a educación, carreteras, garantizando turismo y seguridad para los ciudadanos. Entonces, desde esa estructura irla implementando. Y luego, de otra manera, es crear esos espacios para que los ecuatorianos, los jóvenes, puedan lograr desarrollar proyectos enfocados en los intereses que hoy el mundo de la tecnología quiere que lleguen. Educación en distintos sectores, modelos distintos, modelos de emprendimiento y sobre todo esa creación del espacio de vida que queremos todos. Nos hablaste del tema de bases internacionales. En este punto, yo nunca he visto un punto medio, ¿no? O lo ven en negro o lo ven en blanco. La soberanía o el tema de la seguridad del país. ¿Por qué decirle sí a las bases? A ver, yo creo que todo va a depender de cómo cuentan la historia. Las bases extranjeras pueden ayudar a controlar y reducir ese gasto puntual o inversión puntual de parte de un gobierno. En una adecuada interacción va a permitir justamente reducir el gasto en eso de ahí, pero sobre todo asegurar y controlar, sin que esto implique un ceder intereses, ceder espacios o dejar de lado el criterio y el espacio para los y las ecuatorianas. A veces subestimamos exactamente al perfecto desconocido, ¿no? Al ciudadano de a pie. Y ese perfecto desconocido decía, con la base de Manta o con las 7 bases que tiene Colombia, poco o nada ha pasado en la región con el tema del narcotráfico. ¿Cómo hacer que esas bases logren funcionar? A ver, más bien la pregunta iría del otro lado, y es, antes de que se fueran las bases, existía un mayor control. Hoy tienes avionetas significativamente menos, no éramos el principal exportador. Entonces no tenías avionetas volando abajo, tantas pistas de aterrizaje. Es un poco de cómo te cuentan la historia. Al final de cuentas, sí tiene que ver con eso. Ahora vamos con el tema de las relaciones bilaterales. También hablabas, decirle sí, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, nuestros principales acreedores. ¿Cómo llegar a un punto en decirle sí, necesitamos esos préstamos, pero la receta es lo complicado con ellos? La receta siempre va a ser complicada, pero una cosa es la receta y otra cosa es la imposición. Es decir, Ecuador va a estar abierto en nuestro gobierno a poder interactuar con cada uno de los países que deseen invertir y garantizar su rentabilidad a largo plazo, siempre que ésta empate con el beneficio de las y los ecuatorianos. Si es que va de otra forma o viene como forma de imposición, eso no empata y eso es algo que tenemos que ver, ese punto medio, sobre todo pensado en los ecuatorianos. En política internacional en este momento tenemos líneas rojas, ¿no? Sobre todo hablamos del tema de México, por ejemplo. Ya con Colombia hemos resuelto algunas. ¿Qué hacer? ¿Se sentaría con el gobierno de la presidenta mexicana? ¿Cómo lograrlo? A ver, yo creo que el Ecuador ha estado y ha tenido una relación histórica con México que necesita recuperar y mantener adecuada. Sin embargo, tampoco se puede permitir de que vengan a disponer a Ecuador lo que quieren que pase o no. Hay que retomar, como bien decía hace un rato, toda relación que Ecuador tenga con otros países, pero no recibir imposiciones. Eso es algo que tenemos que tener súper claro. Muchísimas gracias. Tome su like. Enrique, con tema de política internacional. Cristóbal y Carolina, el micrófono es ahora suya. Arrancamos. Bueno, yo quisiera retomar lo que decía el entrevistador. Colombia tiene 7 bases estadounidenses en su territorio y el año se rompió el récord de sembríos de coca con 253,000 hectáreas. Entonces, creo que hay que suscribirse a los datos para hacer un análisis riguroso y sobre todo para hacer una propuesta tan avesada como hablar de bases internacionales en territorio ecuatoriano. Creo que no hay que caer en el populismo y creo que hay que ser muy sensatos del momento de hablar de seguridad, sobre todo siendo en este caso el reemplazo de Jan Topic, cuya presencia se caracterizaba
precisamente por un discurso muy solvente en el ámbito de la seguridad. Los datos simplemente nos dicen que las bases internacionales en territorio ecuatoriano no garantizan que la seguridad esté en mejores condiciones. Por otro lado, me parece que en términos de relaciones internacionales, nuevamente, se dice qué, pero no se dice cómo. Es muy importante entender que ahora mismo tenemos una enorme ola migratoria y es muy importante que haya unas condiciones de relacionamiento, al menos con los países que están recibiendo a los ecuatorianos como migrantes indocumentados. Es importante, y hubiéramos querido escuchar del candidato, por ejemplo, su evaluación o su política o su visión sobre los tratados de libre comercio. ¿Cuál efectivamente podría ser una estrategia para fomentar dentro de lo comercial las relaciones con el resto de países con los que no tengamos acuerdos de carácter comercial y cómo evaluar, mejorar y fomentar los que ya tenemos? Creo que eso es un tema que podría considerarse. Creo que es importante en la locución anterior lo que mencionó el candidato al hablar de que él se presenta a esta lid electoral como un equipo. Creo que eso es bueno, porque basta ya de los personalismos, pero sí sería importante. Obviamente conocemos que el señor Jan Topic estará dentro de su gabinete en caso de ser electo, pero sí sería importante que en sus precisiones sobre las distintas temáticas vaya un poco precisando quiénes forman parte de ese equipo y cómo efectivamente tiene planeado ejecutar su plan. Enrique, TLCs, ¿qué va a pasar? A ver, nosotros como Ecuador tenemos ya firmado un TLC, por ejemplo, con Corea, algo que no se ha dado paso en la Asamblea. Sin embargo, se firmó posterior a eso uno con Costa Rica y le dieron paso mucho más rápido. Nos beneficia como país mucho más el de Corea. Corea es un país que compra el 97% de sus alimentos. Si Ecuador se basa en exportar estos alimentos y solamente tener como foco atender a ellos, podríamos tener un incremento de exportaciones y diversificar justamente estos países que han sido nuestros clientes siempre. Ese es un foco importante y así como ellos existen muchos otros países porque el indicador mundial de déficit alimentario sigue creciendo cada año. Ecuador, siendo una fuente de agricultura, tiene la capacidad de poder asistirlos, entregar, vender y con eso garantizar la producción y el Estado. Entonces tenemos ahí un foco importante y es básicamente un foco muy importante sobre el cual estamos trabajando. Clarísima la respuesta. Entre pregunta y pregunta vamos a ver qué nos trae el azar. Dale play para ver qué es lo que se viene. Enrique, nuevamente, elige una carta, por favor. 7. Perfecto. ¿Qué viene a tu mente al ver esta imagen? Tenemos la Fiscalía General del Estado ahí. Definitivamente es una institución que hay que fortalecer. Se va a fortalecer porque ya en este 2025 además tenemos nuevo fiscal, ¿no? Sí, a ver, cuando hablábamos, y quizás esa era una de las preguntas que hacía de la diferencia de fortalecer, es, por un lado, brindar las garantías para que su atención sea la adecuada. Por otro lado, tenemos que hacer evaluaciones periódicas permanentes para poder depurar dos cosas, las personas y los procesos. Es decir, hacer una implementación y un seguimiento de los procesos para ver cómo se los pueden hacer eficientes, reducir el tiempo y con eso mejorar la atención sobre cada uno de los puntos. Es algo que definitivamente, si se lo maneja bien o si se les da las garantías, podemos tener procesos más expeditos y con esto garantizar una mayor justicia a las personas. Enrique, cerramos este espacio con el cuarto trend, que tiene que ver con los temas tal vez más sensibles de la población, salud y educación. Hablas mucho de telemedicina en tu plan, hemos podido ver en lo que has compartido con los jóvenes, cómo implementar la telemedicina 8,000 puntos en un país en donde todavía no logramos superar la barrera del Internet. Continuamos. A ver, cuando hacemos referencia a los puntos de acceso a Internet, el Ecuador ya está casi cubierto y tienes espacios donde el ecuatoriano puede acercarse a ellos. Puede ser que las personas o las personas no conozcan siempre de cómo usar el sistema. Sin embargo, ya existen personas que trabajan en el Estado en diferentes sectores que al acercarse el ciudadano puede garantizarle el acceso a ese espacio de consulta médica. Esta persona puede acompañar a 10 personas a tener consultas en diferentes cubículos con computadoras cada uno mientras tengan garantizado ese acceso al Internet. Un acceso que hoy ya existe en casi todos los puntos. Y en aquellos que no, ya existía desde hace varios años el proyecto de cómo llegar a ellos y de cómo garantizar ese Internet. Con eso logrando implementar puntos que permitan telemedicina por un lado, pero permitan educación para todas las edades.
niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y es a todos los espacios. Entonces, con esto crear justamente una suerte de que tengas un punto con Internet y el resto es que empiece a crecer la fuerza de la comunidad en ese lugar, aprendiendo de emprendimiento, aprendiendo de lo que quieran, pero también garantizando acceso a educación y a salud. Gracias, Enrique. Con este cuarto y último eje, cerramos este espacio de preguntas y respuestas. Señores analistas, su interacción, por favor. El candidato ha planteado algo que, por ejemplo, la pandemia nos planteó en el Ecuador y en el mundo entero, que es el tema del acceso a bienes y servicios a través de los sistemas telemáticos. Creo que es importante el que se tope este planteamiento como un eje de acción para masificar, por ejemplo, la cobertura en educación. Es un mecanismo idóneo. Creo que Indonesia lo ha manejado bastante bien y ese ejemplo podría replicarse en el Ecuador, obviamente, con las particularidades y las vicisitudes que el Ecuador tiene en ese sentido. Adicionalmente, en el tema el tema comercial o el tema de los tratados de libre comercio, él ha planteado, por ejemplo, el acuerdo con Corea. Creo que es importante el que efectivamente esta estrategia de desarrollo venga acompañado de una política, no solamente en el tema comercial, sino en los distintos ejes, como por ejemplo lo contempla el acuerdo con la Unión Europea, que de la última evaluación realizada en septiembre de este año, ha tenido resultados principalmente en lo social muy importantes. No sé, ¿qué opinas, Carolina? Yo me voy a referir a lo que habló en este momento el candidato sobre la telemedicina. Me parece súper interesante que se esté intentando al menos ahora pensar en la telemedicina, porque definitivamente tenemos que pensar en el futuro y el futuro definitivamente está en los servicios tecnológicos. Creo que sería interesante además que el candidato desarrolle un poco más su idea, sobre todo pensando en el fortalecimiento del primer nivel en el tema de la atención médica en el Ecuador. Porque podemos implementar, digamos, los servicios a través del Internet, pero ¿dónde estarían los médicos? Es decir, los especialistas. Se le puede, digamos, llevar a la ciudadanía a través de los centros, a través de los, que me estoy inventando, el café Internet que tenemos en la parroquia, en el cantón, pero, digamos, ¿dónde estarían los especialistas? Considerando que el Ecuador tiene un déficit de especialistas médicos, ¿dónde estarían? Yo creo que esos datos hacen falta entender, hacen falta conocer para entender mejor la propuesta del candidato. Y no quisiéramos dejar de lado un tema que mencionó que es importante y que se debe considerar en cualquier propuesta presidencial, el tema de la independencia de poderes. Sí. No hay que olvidar que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo manejan niveles y procedimientos diferentes en su ejecución. Creo que es importante que el candidato tome en cuenta esa particularidad en la propuesta que planteó al país. Enrique, rápidamente tu respuesta a los analistas. A ver, con respecto a los médicos, se dice que el número de déficit es de 55.000 médicos. Sin embargo, a pesar de que existe ese déficit, existe también un número importante de médicos desempleados. Y es ahí cuando tenemos que crear un balance adecuado. Un balance adecuado que implica dos cosas. La primera es sueldos, salarios, y la segunda es cómo y dónde operan. Y es ahí cuando dentro, así como lo hablábamos de la medicina, tenemos que implementarlo en la educación también. Y es tener profesores que lleguen a cada rincón del país de diferentes formas, jugando con una atención y una cobertura que sea nacional y que sea totalmente operativa. Enrique, para tener más claro tu carrera hacia Carondelet, te invito a que mires la pantalla para ver cómo se complementa tu perfil. ¿De qué vive el candidato? ¿De qué vive Enrique? Sí, claro que sí. A ver, yo desde el 2017 probablemente creamos un emprendimiento en esa época con un amigo, existió una transición, hoy está papá liderando ese emprendimiento y nosotros hacemos seguridad y salud ocupacional para las industrias, pero esto ha pasado a una transición que le llamamos soluciones integrales para la industria, es decir, ya no solo hacemos la parte de los planes, procedimientos, capacitaciones e implementaciones de las medidas de seguridad, sino que luego continuamos con la implementación de proyectos a largo plazo que la industria necesita para planes de continuidad de negocios, planes de seguridad que permitan continuidad en periodos como ahora que no tenemos suministro eléctrico y así sucesivamente. Entonces esa es la principal actividad. Luego hay emprendimientos en temas de cocina con mi hermano, hay otras cosas también. Al regresar del corte, Andrés Jaramillo, gerente de Content Manager Ecuador, nos mostrará los emoticones más usados en la conversación digital de Enrique Gómez y lo que realmente representan. ¡No te lo pierdas!
influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. Esto es el influencer político. Andrés, cuéntanos, ¿qué emoticones se mueven en la esfera digital de Enrique? Aquí podemos ver el mapa de emoticones. Te sabes, Enrique, que ahora la población también se comunica a través de estos emoticones que dan cuenta mucho del sentimiento que tiene en función del candidato. Nos llaman la atención al menos 3. Ese, que bueno, significa la bandera del Ecuador, que es algo que se está utilizando con todos los candidatos. Sin embargo, Javi y Enrique, miren ese visto en verde. Corrió un rumor, que ya nos confirmará si es que efectivamente lo es o tiene algún asidero, de que Jan Topic podría ser, en el caso de que llegue a Carondelet, el encargado del Frente de Seguridad. Y la verdad es que la audiencia digital reaccionó bastante bien frente a esa posibilidad, que ya nos dirá si es verdadera o falsa. Y ese icono en donde se ven las notas musicales, existe un jingle, una música que está acompañando la campaña electoral que ha sido bien recibida, pero sin embargo nos llamó la atención que la publicación en donde resalta este icono, este emoticón, trae esa foto. ¿Qué estaban haciendo con Jan Topic colgados de esa lámpara? A ver, llegamos, había que subir justamente hacia la planta alta y lo que decía es pongamos a hacer barras. Entonces quería justamente hacer barras. ¿Jan Topic va a ser el ministro del Interior en su gobierno? No, él va a ser el secretario de Seguridad. Y tenemos que entender un poco lo que implica este cargo. El secretario de Seguridad tiene que liderar el Gabinete de Seguridad. Y el Gabinete de Seguridad está comprendido por Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, tienes el CIES, tienes la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, tienes el ECU 911. Entonces es integral, no solamente el de Interior. Y yo creo que esa es un poco la confusión que hoy existe y por lo cual no han logrado los objetivos quienes lo han llevado. Es interesante, Javi, lo que nos cuenta Enrique, pero además recordarles que cualquier persona, Enrique, Javier, quienes nos están mirando a través de la pantalla, pueden verificar los datos técnicos que se están utilizando en este análisis. Es muy sencillo, tomen nota. Solamente deben ingresar a www.goldensocialsuite.com, tal cual como está en la pantalla, y ustedes también pueden hacer estos informes de escucha social. Ahora nos vamos al momento más emblemático de este programa. Te invito a que te pongas, por favor, Enrique, justo debajo de ese letrero que dice el influencer político. Súper. No sé si tanto debajo o de lado, porque vamos a taparlo. Bien alto, ¿no? Casi lo tapa. Wilson Enrique Gómez Vázquez. ¿Juras en nombre de Facebook, X, Instagram, TikTok y por la patria misma que tu propuesta de campaña será cumplida conforme a lo dicho aquí y en cada uno de tus posts? Sí. De ser así, que el pueblo ecuatoriano y todo el metaverso te premie con su confianza. Caso contrario, que las redes te funeen con la dureza implacable del poder del algoritmo y te bloqueen. Hashtag el influencer. Hashtag mi poder en las redes. Hashtag de aquí nadie me salva. Estamos. Gracias eternas, Enrique. Queremos pedirte que firmes la banda. Gracias a nuestros analistas por haber evidenciado el poder de las redes sociales dentro del marketing político digital. Y gracias a Javier Guerrero, el perfecto desconocido de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes que están viendo en pantalla. Y recuerden que este programa es replicado en Sonorama, Canal 1 Guayaquil, Radio Romance de Chone, Corporación Canela y más de 10 medios digitales. Hasta la próxima semana. Del juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento.